Conmoción mundial. Es lo que se vive en este tiempo. Saludos, estimados hermanos, desde la ciudad de Cancún, su servidor Byron Alonso, predicador en esta ciudad, en el estado de Quintana Roo, México. El mundo en el que vivimos está tremendamente conmocionado. El diccionario Larousse define esta palabra como alteración violenta del estado de ánimo o del cuerpo producida por una emoción fuerte o una desgracia ajena. También alteración violenta de las gentes producida por circunstancias políticas. El mundo en el que vivimos está conmocionado, ha sido sacudido fuertemente y sigue siéndolo. Esto es notorio. Pero en primer lugar, estimado hermano, es necesario que nosotros nos preguntemos, ¿el mundo se está cayendo en pedazos? Es algo que tenemos que preguntarnos. Al parecer, muchas personas perciben que el mundo en el que vivimos se está cayendo lentamente en pedazos hasta llegar al fin. La pregunta es, ¿usted cómo lo percibe? Véalo: coronavirus, pandemia, crisis económica, injusticia social, protestas, degradación social y pérdida de valores en la sociedad. Al parecer, todo esto ha conmocionado mucho más al mundo. Pero existen otras razones también que han sacudido al mundo. Por ejemplo, ¿ha escuchado usted acerca del reloj del fin del mundo? En la Universidad de Chicago crearon una revista y una sociedad llamada Boletín de Científicos Atómicos. Esta sociedad en 1947 creó un reloj llamado el reloj del fin del mundo o reloj del juicio final. El reloj va dirigido hacia la medianoche y está representando el tiempo que falta para llegar a la medianoche. La medianoche representa el fin de este mundo. Así es. Según estos científicos, dicen que lo que quieren es resaltar la amenaza nuclear, tecnológica y ambiental en la que el mundo muchas veces llega sin darse cuenta y alertar al mundo de esta manera. Yo pienso, ¿qué tipo de personas hacen este tipo de juegos? ¿Anunciando la catástrofe mundial? ¿Anunciando el fin del mundo? ¿Jugando a ello? En enero del 2020, esta sociedad adelantó este reloj marcando tan solo 100 segundos del día final o 100 segundos de la medianoche. Otra razón por la cual se conmociona el mundo es acerca de esta pregunta: ¿están adelantando el fin del mundo? Estimado hermano, quiero decirle que hay países en Medio Oriente, sobre todo países musulmanes, que como Irán, acusan a Estados Unidos, Israel y sus aliados de estar manipulando las circunstancias, creando catástrofes para poder acelerar el fin del mundo. ¿Tiene sentido esto? Para los iraníes sí, porque ellos dicen que hay grupos evangélicos rodeando a los presidentes más importantes del mundo, los cuales están incitando a estos presidentes a crear catástrofes y crisis mundiales con el objetivo de acelerar la segunda venida del Mesías, que vendrá a reinar sobre Jerusalén, destruyendo a los enemigos de Israel, según plantean estos grupos religiosos evangélicos. ¿Sabe, estimado hermano, de que sí hay de este tipo de grupos que creen que se puede acelerar la venida del Mesías y que dicen ellos que si se consiguen las circunstancias adecuadas para una catástrofe mundial, Jesús vendrá en ese momento? Por otro lado, dicen desde Occidente que en verdad es Irán y los musulmanes quienes están acelerando el fin del mundo, ya que ellos también en su religión tienen una versión de un Mesías musulmán, el cual dicen ellos vendrá a pelear por ellos y destruir a todos sus enemigos. El Mesías musulmán conocido como el Mahdi, y que por esto Irán busca hacerse de armas nucleares. Pero hay todavía otro asunto que contemplar aquí y que ha conmocionado al mundo. Es verdad, porque existe también la situación de guerras entre potencias mundiales. Existe también la crisis en Palestina. Existe también estos choques entre poderes mundiales económicos y militares. Todo esto está provocando en los hombres, estimado hermano, ansiedad, tristeza,
desesperación que carga más y más al hombre y que le hace sentir que este mundo se está cayendo en pedazos, ¿sí? Le hace sentir y percibir que este mundo se cae en pedazos. Sin embargo, es más bien el hombre mismo el que se está cayendo pedazo a pedazo al ver todas estas cosas. Es el hombre el que está degradando cada vez más y más. Jesucristo lo anticipó. Jesús anunció anticipadamente que los hombres desfallecen al ver las catástrofes mundiales. Lucas 21:26 dice: desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Esta palabra desfallecer viene de un término griego que es apopsuko y significa desfallecer, pero también significa desmayarse o quedarse sin fuerzas o energía. El diccionario Swanson habla de este término y dice que desfallecer es quedarse sin ánimo, estar completamente descorazonado. Todo esto confirma, estimado hermano, que efectivamente el hombre se está cayendo pedazo a pedazo y que es el hombre y su moral, el hombre y su ánimo, el hombre y sus esperanzas, el hombre y sus valores, el hombre y su sociedad, el hombre y su economía, quienes se están cayendo en pedazos. El mundo que el hombre ha intentado construir se está cayendo en pedazos juntamente con él. Así es que vivimos en un mundo que se está cayendo a pedazos. Mundo en el que vivimos los cristianos. Esto también nos conmociona a nosotros. Esto también es trágico para nosotros humanamente hablando. Pero, hermanos, tenemos que hacernos esta pregunta. ¿El hombre está avanzando a un mejor futuro? Al parecer hay personas que creen que esto es así. Quienes creen esto plantean que antes de todo avance y mejora en el mundo, siempre ha habido crisis mundial y que tan solo esta pandemia es una transición que nos llevará a una mejor sociedad y que después de esta pandemia seremos mejores personas, con mejores valores, con una mejor sociedad. E incluso algunas personas decían: después de esta pandemia seremos mejores y sembraremos árboles. Nos daremos la mano, nos tomaremos de las manos, nos daremos abrazos y valoraremos más la presencia unos de otros. Sin embargo, yo le quiero preguntar, ¿es verdad que el hombre será mejor después de esta pandemia? Veamos algunas imágenes. ¿Recuerda usted el "no puedo respirar" de George Floyd? Sí, este hombre que fue brutalmente asesinado. En uno de los videos que hizo días antes de morir, decía: la generación de nuestros jóvenes está claramente perdida. Ya no sé qué decir. Ustedes los jóvenes andan por ahí con armas en multitudes, niños asesinados. Tú sabes, está claro, la próxima generación está perdida. Disparando con pistolas, se van luego a casa y sus rodillas tiemblan por la noche, aunque no se lo dicen a nadie porque si no, no serían duros. Hey chico, ven a casa, algún día te encontrarás tú y Dios. Según los informes, Floyd era un miembro activo de una iglesia evangélica que llevaba el mensaje de Dios a los lugares donde él quería que la gente cambiara su vida como él lo hizo, dejando el mundo siguiendo el mensaje de Dios. Cuando el mundo se enteró de una muerte tan brutal como la de este hombre, ¿qué hizo? Salieron a las calles a protestar brutal y agresivamente, de manera violenta, semanas después de que el coronavirus había azotado a la sociedad. Pregunta: ¿ha cambiado el hombre por el coronavirus? Contrario a lo que muchos dicen, que el hombre cambiará después de esta pandemia y será mejor, Dios anunció algo completamente distinto. Apocalipsis 16:11 nos habla de cómo es la reacción del hombre ante situaciones de catástrofe mundial como la que vivimos. Y dice: blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Puedo recordar en este momento las palabras de un hombre importante, un gobernador de Nueva York, que dijo: el número de casos bajó porque nosotros lo hemos bajado. Dios no hizo nada. Apocalipsis 16, 9 al 11 también menciona que los hombres blasfemaron de Dios y que no se arrepintieron de sus malas obras. Y al contrario, blasfemaron de Dios
Parece que estas personas no saben que Dios ya había anticipado la actitud que ellos tomarían ante estas situaciones de crisis mundial. Entonces preguntamos, ¿el mundo va a cambiar después de esta pandemia? Bueno, probablemente la mayoría no lo haga, pero ¿está todo perdido? Déjeme decirle que también Apocalipsis Dios anuncia que mucha gente en verdad va a ser sensible y va a querer buscar a Dios después de las catástrofes mundiales como la que vivimos. Apocalipsis 11:13 dice: en aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Así que Apocalipsis también nos muestra que el hombre llega a tener cierta sensibilidad hacia Dios ante tales calamidades mundiales. Podríamos esperar por lo menos una minoría de personas que decidan buscar de Dios después de esta tragedia y aún en medio de esta tragedia. Como tercer punto, una pregunta: ¿confusión, conspiración, nuevo orden mundial? Existe hoy día, sobre todo en las plataformas en redes sociales, una difusión de lo que se llama teorías de la conspiración, en lo cual se vierten varias versiones de lo que está sucediendo hoy. Desde los que dicen que todo esto no es una pandemia, un brote natural, sino más bien una plandemia, algo planificado por las élites que dominan económicamente al mundo y que quieren dominar y seguir manipulando a toda la humanidad. Pero también están los que dicen que esto es más bien un asunto económico, y otros incluso dicen que es una guerra entre potencias mundiales. Pero ¿cómo podemos dejar a un lado aquellas teorías de conspiración religiosas que dicen que esto es solamente un ensayo de el próximo reino del anticristo y que vendrá a sellarnos con una vacuna aquellos que creen en el rapto, en el anticristo, el Armagedón, etc.? ¡Qué gran confusión hay en el mundo! Sí, qué gran confusión. Diferentes posturas que dicen unos respecto a esto y otros respecto a algo completamente contrario. ¿Usted cree que esto es solamente en estos ámbitos? Déjeme decirle que no, porque también nos muestra que los países en el mundo y sus gobiernos no se han puesto de acuerdo en cómo abordar y enfrentar la pandemia en sus países. Y vemos posturas completamente diferentes, como el caso de Suecia, que no tuvo cuarentena obligatoria ni encierro forzoso a su población, sino que prácticamente llevaron su vida casi normal. Por otro lado, vemos a países como Guatemala y El Salvador que, al igual que muchos países en el mundo, cerraron no solamente sus fronteras, sino que tienen cuarentenas y encierros forzosos para su población. Por otro lado, existe la confusión entre gobiernos de un mismo país, como el caso del presidente de México, que decía: salgan, vayan a los restaurantes, abrácense, salúdense. Mientras el subsecretario de Salud decía: no, quédense todos en casa, quédense en casa. Pero este no es el único caso de confusión en medio de un gobierno, porque también en Zimbabue el ministro de Defensa dijo que el coronavirus era el castigo de Dios sobre los países occidentales que les impusieron sanciones a ellos, y el presidente tuvo que salir a aclarar que el coronavirus es una pandemia, una catástrofe natural, por lo cual no se puede culpar a nadie de ello. Otro caso claro de confusión es lo que el mismo presidente Bolsonaro de Brasil dijo respecto a esta pandemia, que era una pequeña gripe. Semanas después resultó contagiado gravemente después de haber dicho todo esto. ¡Qué gran confusión es la que hay en el mundo! Yo quiero decirle esto: Dios lo había anunciado, estimado hermano. Definitivamente también Dios anunció que los seres humanos iban a tener confusión ante este tipo de situaciones mundiales. Lucas 21:25 dice: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas y en la tierra, angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Vea cómo el Señor Jesús anticipó que los hombres ante todo este tipo de situaciones iban a estar confundidos tremendamente. Dios lo anticipó, lo cual, estimado hermano, nos dice este punto que yo quiero resaltar: Dios
no falla. Definitivamente, hermano, Dios no falla. Estamos en medio de un mundo inestable, una economía inestable, una salud inestable, potencias mundiales inestables, moral inestable. El hombre está desestabilizado. El hombre está pensativo, sin saber qué hacer y sin saber qué creer y sin saber cuál es la salida. El hombre debe reflexionar y entender mejor su papel en este mundo y su estancia breve y pasajera en este mundo muy poco atractivo. Pero también, estimado hermano, los cristianos tenemos que reflexionar y traer a la mente un asunto importante que he resaltado en cada punto de esta reflexión del día de hoy. Y es lo que dice Marcos 13:23, mas vosotros mirad, os lo he dicho antes. Los cristianos en medio de esta situación tenemos que reflexionar en esto. Dios ya lo había anunciado y no falló en todo lo que anticipó. Hemos visto cómo Dios en cada situación, Dios ya anticipó cómo los hombres iban a reaccionar ante situaciones como la que estamos viviendo hoy. A.T. Robertson, en su comentario del texto griego al Nuevo Testamento, traduce de esta manera este versículo de Marcos. Vosotros pues estáis sobre aviso. Y dice Robertson que hay que resaltar el énfasis que Jesús hizo al decir ustedes, porque se está refiriendo allí a los discípulos de él. Es decir, a diferencia del mundo, los discípulos ya habían sido anticipados de que todas estas situaciones iban a suceder. Así que el mundo puede ser conmocionado en gran manera, hermano, pero el cristiano ¿será conmocionado también de la misma manera que el mundo? Nosotros debemos reflexionar respecto a esto porque Dios anunció lo que iba a suceder de antemano. Dios no se equivocó. Todo lo que estamos viviendo en este tiempo también Dios ya lo había anunciado, y esto es muestra, estimado hermano, de que Dios es real, de que Dios gobierna el universo entero, el tiempo y el futuro. Esto es muestra clara, estimado hermano, que el único que no cambia, el único que no falla, que no se conmociona ni desestabiliza es Dios. Vemos entonces cómo Jesús quiso que nosotros supiéramos de antemano que cosas como estas iban a suceder. Vemos cómo Dios no ha fallado en todo lo que anunció, todo lo que profetizó. Pero sobre todo, estimado hermano, Dios ha prometido que sostendrá a sus hijos en medio de este mundo y nos infundirá ánimo hasta el momento de encontrarnos con Él. ¿Cree usted de que Dios va a fallar? Si Él no ha fallado en nada de lo que ha anticipado respecto a lo que estamos viviendo hoy, ¿cree usted que va a fallar en cuanto a las promesas que Él ha hecho para con sus hijos? Vayamos concluyendo, por favor. En medio de un mundo y una sociedad inestable, podemos vivir la experiencia de ver que Dios no falla en nuestras vidas. Animémonos, hermanos, a confiar más en Él. Animémonos a esperar más en Él y a descansar más en Él. Vemos, estimados hermanos, que Dios ha permanecido firme y sus palabras han sido fieles. Esto debería animarnos a confiar más y más en Él y saber que lo único que permanece mientras todo este mundo se conmociona, Dios permanece fiel. Le invito a reflexionar sobre estas palabras, sobre estos aspectos y sobre estos hechos para fortalecer más su fe en Dios. Gracias por la atención prestada y quiero agradecerle a Dios y a mis hermanos de Producciones Iglesia de Cristo de Guatemala por esta oportunidad y a usted también por compartir este mensaje con más hermanos. Que el Señor le bendiga. Saludos desde la ciudad de Cancún, Iglesia de Cristo Cancún, donde su servidor ministra. Bendiciones.